Estamos en la Casona, la sede oficial del Cuban Classical Ballet, fundado por Pablo Peña, coreógrafo cubano, quien recientemente falleciera, y estamos aquí para conversar con José Abreu Felipe. José Abreu Felipe, dramaturgo, poeta, periodista, narrador cubano, exiliado, en ese o cualquier orden, ¿no? Sabemos que el orden de los factores no altera el producto. José fue además profesor de matemática muchos años en Cuba, y a la salida a España pues trabajaste como corrector de pruebas, ¿no es cierto? Sí, estaba en la editorial de Montaner. Haciendo eso justamente, sí, ¿no? Corrigiendo pruebas de... En el departamento de matemáticas, revisando libros de texto de matemáticas. Ajá. ¿Cuándo saliste de Cuba, José? El 5 de diciembre de 1983. 83. No saliste por el Mariel, pero eres de los que yo llamo Marielitos quedados, ¿no? Sí, no, yo me considero Marielito también, aunque no salí por el Mariel, pero me inscribí para salir por el Mariel, pero no pude. No pudiste, las circunstancias no te permitieron salir. Sí, no me llamaron nunca. Ya. Nosotros nos inscribimos en la estación de policía como escoria, fuimos a Carvajal y Buenos Aires, que era una de las sedes donde uno tenía que inscribirse, te daban un número que decía que tú eras el antisocial número 5323 o el 24, el que fuera, y te ibas para tu casa a esperar que te llamaran. Nunca nos llamaron. Ya. ¿Te quedaste en Cuba solo o con algún miembro de la familia más? Me quedé solo, al final me quedé solo. Ya. ¿Cómo fueron esos años y esa experiencia tan poco conocida de los Marielitos quedados? Porque si se conoce, creo que bastante poco acerca de los Marielitos, se conoce aún menos de esos Marielitos que se quedaron allí, en una categoría de limbo, en una cosa terrible. Bueno, vivir allí, el hecho solo de vivir allí ya es terrible. Ahora, vivir de la manera en que nosotros vivíamos era aún más terrible. Porque cuando todas las personas que se inscribieron en aquella época con la intención de salir del infierno, en el carnet de identidad te ponían en la primera página una R. ¿Qué quería decir esa R? No sé qué quería decir registrado, no sé qué quería decir esa R. Ahora, todos por los policías que te paraban en la calle, en los lugares donde tú miraban la R, ya sabían que tú eras una persona que estuviste en la Embajada del Perú o que te inscribiste para irte del país, que era una apátrida, que querías irte de allí. Y entonces te negaban el trabajo, no podías trabajar. Yo después que me quedé solo, que ya mis últimos familiares se fueron, que fue una odisea, porque mi hermana que había salido primero, como tú sabes, nos resolvió una visa para los que quedábamos por España. Y nos íbamos un lunes y el viernes llegó la seguridad del Estado a mi casa, me quitó mi pasaporte y los demás se pueden ir, pero tú no. ¿Alguna explicación para ese proceso? Ninguna. A ese momento convencé a mi familia para que se fueran, lo logré y tenía una citación para inmigración después de eso. Y lo que me dijeron fue lo siguiente: la dirección, que yo lo llamaba el sermón de las 20 palabras, la Dirección de Inmigración y Extranjería tiene la potestad de otorgar o de negar una salida sin dar explicaciones. Puede retirarse. Eso me tuvieron ahí desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde que me llamaron para decirme eso. Y me daban un modelo que era el C8, que era negando la autorización de salida del país. A partir de ese momento ya me había dado baja de la libreta y de todas las cosas habidas y por haber. La libreta, la tarjeta de racionamiento. Exacto, la libreta de racionamiento. Me dieron una autorización para inscribirme otra vez, que eso es lo peor que te pueden hacer, porque no me voy nunca de este infierno. Y los primeros días fui a buscar trabajo a un sembradío de tomate que había por Güines. Y me dieron trabajo ese primer que era sembrando, poniéndolas empalizadas donde se enredan los tomates, las matas de tomate. Y trabajé la primera semana allí. Al finalizar la semana fui a cobrar, me pagaron y me dijeron: usted no venga más aquí porque este trabajo es para los revolucionarios. Sí, para poner los palitos de los tomates había que ser revolucionario. Entonces, que yo sabía ya que no iba, pero me habían dado un papel de que yo lo pedí el primer día, de que yo estaba trabajando ahí porque tenía que enseñarlo en
en el comité de zona, de que yo estaba vinculado y no me aplicaran la ley de la vagancia. Vinculado quiere decir que tenías Vinculado a un trabajo. A un trabajo X, sí. Vinculado laboralmente. Y entonces ese papel que me dieron durante todo el tiempo, un amigo mío, que lamentablemente falleció recientemente, me lo falsificaba la fecha semanalmente y siempre yo decía el mismo papel con la fecha cambiada. Y entonces me tenía que vestir de trabajo y salir de mi casa con bastante ruido para que la del comité al lado se enterara y ponerme a dar vuelta por La Habana hasta la hora en que se supone que debía llegar del trabajo a la casa. Es decir, que te negaron el empleo, pero a la vez eso podía constituir un delito y por lo tanto tú tenías que agenciártelas para engañar, fingir que estabas trabajando para no ser denunciado por la persona del CDR, del Comité de Defensa. Es decir, un absurdo diabólico, ¿no? Kafkiano, Kafkiano completamente, sí. ¿Cómo sobreviviste esos años? Oh, de muchas maneras, de muchas maneras. La picaresca. La picaresca fundamentalmente, pero para ponerte un ejemplo, mi madre me mandaba en cartas, en bolsas de supermercado, y yo las cogí y las vendía. Me mandaba pegatinas que le llamaban, que era como calcomanía, y yo las vendía. También tenía un amigo que así fabricaba bebidas alcohólicas de cualquier cosa. Él tenía un alambique en su casa y de arroz, de pera, de cualquier fruta. Todo eso, eso era ilegal. Todo ilegal. Entonces nosotros cogíamos aquellas botellas y con este amigo mío que murió salíamos por La Habana para el barrio de los rusos y se las cambiamos el alcohol por objetos, casi siempre champú para perros, que nosotros se lo vendíamos a las peluqueras clandestinas. Ya todo era una maquinaria de sobrevivencia. Muy difícil. Ahora puede ser hasta simpático, pero en aquel momento era muy difícil. Claro. Y te iba ahí la sobrevivencia, literalmente. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de otro aspecto de tu vida, es decir, sobrepasado todo eso, ¿no? A partir del exilio has logrado reunir tu obra, tu literatura. Creo que eres con Matías Montes Huidobro en el exilio, posiblemente el otro escritor cubano que yo conozco al menos, que más trabaja, que más dedicación ha puesto en su obra, que tiene una infinita lista de libros, de títulos, en teatro, en poesía, ¿cuál es tu evaluación de ese logro? Bueno, no tengo ninguna evaluación. Yo pienso que hay que hacerlo y ya y lo hago. No me pongo a sacar mucha cuenta sobre eso. El gran trabajo de toda mi vida fue una pentalogía que se me ocurrió en Cuba, que era relatar la vida de una persona desde el nacimiento hasta la muerte, en 5 tomos. Eso se me ocurrió sobre los años 60 o algo así, y empecé a escribirla. Pero claro, ya la vida misma después te la va organizando aquella historia. Y así la primera, que fue Barrio Azul, trataba sobre la infancia del personaje, y eso sí era mi infancia disfrazada de novela. La segunda... Ese primer libro, esa primera novela es, digamos, yo pienso que se distingue de las otras precisamente porque esa fue una infancia, digamos, que con aspectos felices, ¿no? Sí, dentro de la pobreza en que vivíamos, porque nosotros éramos una familia muy pobre, muy humilde, al extremo que lo que yo más recuerdo, uno de los recuerdos más vívidos que yo tengo en mi infancia es que siempre nos estábamos mudando. Alquilamos un cuarto y al mes o a los 2 meses no podíamos pagarlo y teníamos que irnos para otro y así. Esto es antes de 1959. Exacto. Ajá. Porque éramos una familia con muchos hijos, bueno, llegamos a tener 4 hijos. Pero desde el principio mi padre siempre fue una persona muy trabajadora, pero siempre estuvo apegado al padre. Tuvo una infancia muy difícil. Porque si así nos remontamos a mis abuelos, o sea, a los padres y a la madre de él, y de sus hermanos, el abuelo abandonó a la abuela, mi abuela María, cuando los niños estaban chiquitos, todos vivían en Alquizar. Lo abandonó y se fue. Y más nunca se supo de él durante muchos años. Entonces mi abuela tuvo que colgar a sus 5 hijos y venir para La Habana. ¿Y qué hizo? Los metió en escuelas a pupilos. A las hembras en escuelas para hembras y a los varones en escuelas de varones.
Mi padre estuvo en María Jaén mucho tiempo, estuvo en el preventorio Martí de Cojima, que era para tuberculoso, pero él no estaba tuberculoso, pero por contacto lo metieron allí. Y después estuvo en otra escuela que había cerca, hasta los 9 años. Que por truculencias del azar, él logró contactar, una de sus hermanas, logró contactar al padre, al abuelo, y le dijo que por favor que lo sacara de ahí. Toda su infancia estuvo allí. Nunca le celebraron un cumpleaños, se quedaba él, nunca tuvo unos reyes, hasta los 9 años o 10. El padre, un día se le apareció el padre allí en la escuela donde él estaba y lo sacó y se lo llevó a trabajar con él. Y eso siempre lo marcó él para toda su vida. Siempre estuvo trabajando con el padre hasta que la Revolución Generosa le intervino en el negocio al padre y tuvo que irse de allí y empezar a trabajar en lo que pudiera. Pero ganaba muy poquito, 17, 18 pesos a la semana. Era un sueldo en aquella época pobre, muy pobre. Y tuvimos una infancia feliz, siempre se desayunaba, se almorzaba y se comía. Siempre teníamos ropa y zapatos. O sea que no nos podíamos quejar. Es decir, que tu padre es un hombre sumamente trabajador y además tal vez de ahí te viene a ti ese apego a la familia, ¿no? Sí, y además tenía un sentido del humor muy agudo. Quizás ahí nosotros hayamos cogido también parte del sentido del humor. Haciendo chistes era muy bueno. Muy recio también, ¿eh? Cuando él estaba leyendo el periódico no se lo podía montar porque podía darte un garratón y tirarte en medio de la calle. Bueno, entonces háblame de las otras, te interrumpí porque estabas hablándome de las otras novelas que forman esa era la infancia, pero después viene la segunda novela que se llama Sabana en la Mar, que recoge cuando el personaje principal, que es Octavio González Pablo se llama el personaje, tiene 14 años y se va a alfabetizar. Sale por primera vez de su casa, rompe y allí es el choque de la civilización, del asfalto contra el fango, de la luz eléctrica contra la oscuridad y el descubrimiento de la naturaleza en todas sus manifestaciones. Cómo el hombre del campo se enfrenta a los animales, cómo los mata para comer. Todo eso era deslumbrante. Vio allí cómo la gente nacía en un paritorio, ahí no había hospital, ahí no había nada, había una partera que se enfrenta con distintos aspectos de la vida, incluido el sexo, con 14 años. La tercera novela de la pentalogía se llama Siempre la lluvia y cubre el periodo que va de 1965 a 1968 durante el servicio militar del personaje. Está bien en 3 partes, que yo le llamo jornadas, como las películas rusas de la época, y cada jornada marca un año en el servicio militar, que está subembarcado por la muerte de alguien allí. La siguiente novela es El Instante, que empieza en 1970 y termina en 1971 y termina en el año 80, con el asilo masivo de 10.832 personas en la Embajada del Perú y el éxodo de Mariel. Narra La Habana de los 70, su inquietud por el mundo intelectual y el descubrimiento del amor verdadero, que en ese momento, que la novela termina cuando precisamente ese amor verdadero que él había descubierto se va por el Mariel y él se queda. Ese es El Instante. Y después de eso viene la última novela, que es Dile adiós a la Virgen, que narra los 3 años, los meses de 1983, febrero de 1983 a diciembre que él sale. Está muy autobiográfico, porque ocurren muchas cosas, y es una novela muy minuciosa, porque cuando yo digo que en el cine en tal fecha estaban poniendo tal película, esa era la película que estaban poniendo ese día en ese cine. Y entonces tiene una última parte de la novela que es 20 años después, que narra lo que ocurre con el personaje, Octavio, cuando sale al exilio madrileño y después a Miami, donde se une con su familia y muere aquí en Miami, en el 2002, que es cuando se publica la novela. Hasta ahí termina la biografía, porque yo sigo vivo. Esa última parte, precisamente, que me parece un resumen, especialmente si se compara con la trayectoria que tú describes en las otras novelas, ¿no?
Y precisamente porque sigues vivo y vas a seguir por mucho tiempo. Eso espero. Sí, todos lo esperamos. ¿Va a tener una prolongación? No, yo acabé con eso ya. Ya no puedo más con Octavio González Paula. Ahora lo que he estado, en lo que estoy trabajando ahora, y estoy en la fase de documentación, es muy anterior. Me voy a ir a la historia de la bisabuela del personaje, que es un personaje fascinante. Un personaje canario, isleña, de pura cepa, que vino a Cuba con su marido, el Ñico le decía, que era Antonio. Se asentaron cerca de San Cristóbal, en Pinar del Río, de la época. En el antiguo Pinar del Río, Ajá. que ahora son no sé cuántas. Yo tampoco. Él trabajaba en una carnicería, estábamos hablando de 1898, 1997, 96. Él ayudaba a los bambises que estaban allá en plena FBD. Lo capturan, lo deportan para Ceuta. Ajá. Y ella, mi bisabuela, nunca más lo volvió a ver, muere allá en la prisión de Ceuta. Y entonces cuando empieza la reconcentración de Weyler, ella coge a sus 4 hijos y sale a pie hacia el sur, hacia Sabana la Mar, que ahí lo empata con las demás novelas. Evitando justamente caer bajo la reconcentración de Weyler. Exacto. Entonces Huyo con sus muchachos se encuentra por el camino, se encuentra con un español que está fugado del sector, que le ayuda un poco a cruzar la trocha María Majana. Y llegan a La Habana, se demoran esa trayectoria 2 años, y llegan a La Habana justo en el momento en que explota en Maine. Esa es la historia de esa novela que estoy escribiendo ahora. Bueno, esa era mi próxima pregunta, así es que voy a pasar a la otra. ¿Cuándo comenzaste a escribir seriamente? ¿Y cuáles fueron esos factores que te llevaron a escribir? Bueno, yo no sé si alguna vez lo he hecho seriamente, pero muy jovencito, quizá con 11, 12 años empecé a escribir. Hice una novela de misterio, fluido por Edgar Allan Poe, que era lo poquito que había podido leer, porque en mi casa no había ni libros, que se llamaba La Mansión de los Lovers. Había un asesinato por página, tenía 100 y pico de páginas, así que imagínate tú la cantidad de asesinatos que habían ahí, y estaba ilustrada por mí. Cuando la terminé, la pasé a máquina. Es decir, la novela que tú escribiste inspirado, también la fuiste ilustrando. La fui ilustrando. Yeah. Ese Juan, ahora que se la da, mi hermano Juan, que se la da de pintor, el que enseñó a pintar a él fui yo. Sí. Me copiaba a mí. Y entonces hice la encuaderné, la presidí y la guardé durante muchos años, hasta que un día se me perdió. No sé qué habrá sido de ella. Después escribí cuentos, relatos, poesía. Empecé a escribir en serio sobre los 70. Empecé a escribir poesía. Y escribía montones de libros, un libro semanal. Por supuesto, ninguno valía un medio. Pero me ayudaron a perderle el miedo a la hoja en blanco y a perderle el miedo a las palabras y a jugar con las palabras. Y todo eso se perdió en Cuba, excepto 3 libros, que fueron Orestes de Noche, que este fue mi primer libro, escribí en 70 y pico, que se publicó en Madrid. Se publicó Playor. Este fue Orestes de Noche, uno de los 3 libros que salvé, el primero que se publicó en España gracias a la generosidad de Carlos Alberto Montaner y de Pío Serrano. Yo llegué un viernes a Madrid y el lunes empecé a trabajar. Cuando llegué allí, Montaner, para probarme, le dije, yo soy profesor de matemáticas, me dio un libro de matemáticas que iba a editar. Me dijo, revísalo. Fíjate, yo no tenía ni calculadoras en esa época. Ni nada, no tenía calculadora ni tenía nada. Me llevé el libro para la casa ese viernes, estuve sábado y domingo leyéndome el libro completo, haciendo los ejercicios, todo que tenía el libro a mano, y el lunes se lo llevé con 286 erratas y disparates. Inmediatamente Montaner llamó a la imprenta y mandó a parar la edición del libro. Ahí ya me quedé yo trabajando en el departamento de matemáticas hasta que me fui de España. Pero este libro... Pero él sabía que yo era poeta, que entonces me publicaron mi primer libro allí. Yo tenía 2 libros en ese momento, que era Cantos y Elegías y Orestes de Noche, y publiqué el más nuevo, que era Orestes de Noche. El otro se publicó años después. Y el primero que saqué de Cuba, que fue Destrucciones, que salió cuando la debacle del caso Reinaldo Arena, que Reinaldo Arena estaba huyendo, estaba escondido en el Parque Lenin,
se presentó un francés en mi casa que venía a sacar a Reinaldo Arenas, que yo fui para casa porque el barco que traía se lo quitaron en el puerto, no lo pudo sacar. Una cosa inflable, no sé qué. No, era un yate que traía. Un yate. Sí, porque decía que era para participar en unas regatas en México. Ya. Pero se lo decomisaron ahí en el puerto y no se lo dejaron bajar. Pero así todo nosotros, cuando digo nosotros, mis hermanos y yo, nos la ingeniamos para hacer que él contactara a Reinaldo Arenas cuando estaba escondido en el parque. Y Reinaldo le dio unas cartas, le dio el llamado ese del Parque Lenin que se publicó después en Necesidad de Libertad, etc. Y se llevó libros de nosotros. Mío se llevó Destrucciones, cuando se fue se llevó Destrucciones. Cuando yo salía estaba el libro esperándome ahí, pero me parecía que los libros eran muy trascendentes, aquellas cosas que uno escribía en los años 70. Pero cuando publiqué este libro, El tiempo sometido por una cuestión de nostalgia, de masoquismo, de estupidez, lo que sea, lo incluí como el primer libro. El tiempo sometido lo publicaste mucho después, ya. Sí, el otro día. El otro día prácticamente, ¿no? Pero incluí ese libro que lleva 20 años guardado en una vez. Ya. Es decir, que le encontraste, a pesar de todo, algún no, que se fue no de nostalgia, yo creo que fue nostalgia, una cuestión, digo ahí yo, que antropológica o arqueológica o algo así. Bueno, ya mencionaste a Juan, que es uno de de los 4 hermanos que son ustedes, 3 son escritores. Y la más inteligente de todas es la hembra que no escribe. Que no escribe. Ajá. Entonces ya mencionaste a Juan, de quien dijiste que como pintor, en definitiva, lo que hacía era imitarte, ¿no? Exacto. Pero bueno, Juan, soy un pintor con nombre propio. Y yo le enseñé. Y tú lo enseñaste. Las primeras cositas, y eso lo enseñé a pintar yo. Ya. Y el pájaro loco, que era mi especialidad. Y Porky. Entonces, tienes un libro, por cierto, que es un libro escrito a 6 manos, digamos, ¿no? Porque está también escrito por tu otro hermano, Nicolás, un excelente. Que es el más talentoso de nosotros, el más inteligente, el más imaginativo, es él. Nosotros todo lo que hacemos es copiarlo. El más chiquito también de nosotros. Este libro, Habanera fue, como se sabe, era una manera que tenía la prensa de la época de la República para comenzar los obituarios. Si alguien había muerto, decía Habanera fue, fulana de tal, que Habanera fue, si era camagüeyana fue, lo que sea. Y entonces se cogía ahí porque precisamente es como un obituario, porque es un libro que nos pusimos de acuerdo para hacerlo en homenaje a mi madre que había fallecido en esos años, en ese año. Mi hermano Nicolás escribió una parte, la primera parte, que es la del personaje en Cuba, del personaje que es la madre. Yo escribí de Madrid, Paseo con tulipanes, que lo que narra es el estado depresivo que tenía mi madre en esa época. Mi madre, Nicolás, narra una Navidad en Cuba. Y mi hermano Juan narra el accidente, el cuento se llama Accidente, y es un cuento en que imaginativamente plantea la venganza contra la persona que mató a mi madre. Imaginativamente, claro, más natural. Tú fuiste un gran amigo de Reinaldo Arenas. ¿Qué relación desde el punto de vista literario, vamos a decir más que de influencias, influjos, pudo haber entre ese trío de hermanos y Reinaldo Arenas en cuanto a la creación? En esa época todos éramos muy jóvenes. Entre Reinaldo y yo la diferencia es 3 o 4 años, lo que hay. Y esa vez todos éramos 20 y tantos años, teníamos todo. Pero él era el único que tenía un libro publicado, que era Celestino Tegrapos, y para nosotros era como un dios por ese aspecto. Y yo lo conocí cuando él trabajaba en la Biblioteca Nacional, porque yo iba a la Biblioteca Nacional todos los domingos con mis hermanos. Los inscribí primero en la circulante, en la infantil y después en la circulante. Y Renato trabajaba en la circulante, ahí lo conocí yo, nos hicimos amigos. Me prestaba más libros de la cuenta, si podía prestarse 4 me daba 6. Y después hicimos amistad cuando él se enteró que yo escribía también. Y yo le llevaba mis cosas, poemas horrorosos para que los viera y esas cosas. Y después hacíamos tertulias en mi casa durante bastante tiempo, a las cuales asistía Luis de la Paz también. Y cuando mi madre ya no podía soportar aquellos escándalos en la casa,
nos botó de ahí a todos y nos fuimos para el Parque Lenin, que era un monte allí, entonces nos estábamos bajo una mata allí, además de la ventaja que podíamos comer quesito de crema, tomar leche. Sí, porque había una especie de kiosco. Había muchos kiosquitos y se comían esas cosas ahí. Y nos sentábamos a leer allí, ahí se leyeron cosas maravillosas, ahí se leyeron los cantos. Él, otra vez el mar, tuvo que reescribir la segunda parte porque se la había dado a un presunto amigo de la época y el amigo se horrorizó cuando se vio a ella retratada como Santa Marica y se indignó y dijo, esto no puede ser publicarse y ¡buf! Botó el manuscrito. Entonces fue una ventaja tremenda porque Reinaldo lo reescribió la segunda parte que eran los cantos y le quedó mucho mejor. Esta segunda vez le quedó. Pero además hay una descripción del propio Reinaldo de que escondió, cuando estuvo preso, escondió el manuscrito, algo así, ¿no? Y eso se... Sí, pero ese ya fue el otro manuscrito. Ya. Estamos hablando de la primera versión del libro. De la primera versión del libro. Ese libro lo escribió como 3 o 4 veces, es mi novela preferida de él. Sí. Por eso se leyó allí también se leyó Arturo la estrella más brillante, se leyó Morir en junio con la lengua afuera, y el asalto que nosotros le llamábamos los papiros. Los papiros. Sí, porque él se encontró o le regalaron un rollo de eso que utilizaban en las máquinas y lo metía en la máquina, que rollo que y después enrollaba aquello y ya parecía un papiro. Él se enrollaba aquello para leerlo, lo partía y siempre cuando dejaba en su casa la última parte de arriba, esta novela El asalto debe reflejar la actuación heroica de los combatientes del asalto que estamos para que la policía leyera esa línea cuando llegara allí a su casa. Se leyó El asalto y nosotros leímos la bobería que escribimos cuando aquello. Pero no deberían ser, poemas. No deberían ser muchas boberías, porque Reinaldo era bastante exigente y bastante mordaz. Y tú dices que sometías, ustedes sometían. Sí, todo lo discutimos. Entonces, estás usando eso, pero creo que es conveniente que aclaremos que no debe haber sido algo capaz de soportar la mordacidad de... Juan, cuando aquello estaba escribiendo teatro, todas esas obras se perdieron. Todas las obras que escribió. Yo lo que escribí en aquella época, la mayor parte de lo que leí fue poesía, que casi toda se perdió también. Luis, hicimos una novela, una revista literaria que se llamaba A la Marea. Hicieron 2 números. En ellos se publicaron, que yo recuerde, unas traducciones que había hecho Reinaldo de Rimbaud y también una que habíamos hecho nosotros, fabulosa, yo hice ahí también unas traducciones de Camus, de Las bodas, atrevimiento mío, porque todavía no me había ni graduado de francés en aquella época. Y lo más fabuloso de todo fue cuando hicimos la traducción de la primera elegía de Rilke, entre él y yo, por supuesto, ni él sabía alemán, ni yo tampoco. Entonces lo que cogimos fue 5 o 6 traducciones, las mezclamos, y esto no me gusta, como este hombre va a decir el feñicado, y lo cambiamos, e hicimos una edición impecable de la primera elegía, quizás la mejor que exista, que se publicó en esa revista también, que se perdió. O habría que ir a consultar a los archivos de la Seguridad del Estado. No sí, sé. Seguramente está ahí, algún día se encontrarán, ¿no? Luis de la Paja, que mencionaste anteriormente, era posiblemente el más joven, ¿no? Era el más joven del grupo, era un adolescente cuando aquello. Escribía cuentos, hizo una novela que se llamaba Underground, que narraba las peripecias de los adolescentes en aquella época en su barrio, y escribió un libro de poemas que se llamaba Lúteo. Mira que yo le critiqué mucho el título y le pregunté, ¿pero qué demonios quiere decir eso? Y me dijo, búscalo en el diccionario. Porque yo no sabía lo que quería decir, lo busqué y estaba bien el título para... ¿Y qué quiere decir Lúteo? Porque yo tampoco... Fango, lodo. Ya. Por ahí, por ese rumbo. Y él publicó poemas también allí en esa revista. En esos 2 números se hicieron, el 1 y el 2 de A la Marea. Fueron años muy bonitos. Yo creo que el aprendizaje. Y contestando a tu pregunta, Reinaldo era muy envolvente, tenía un sentido del humor apabullante. Salir con él era tener la risa garantizada, porque todo lo convertía en chiste, todo era una broma. No tenía sentido de la realidad en lo absoluto. Y uno aprendía mucho de él, pero tenía que tener mucho cuidado,
porque era muy fácil de imitar. Y cuando viene a ver, uno estaba hablando con Reinaldo, escribiendo con Reinaldo, y yo me cuidé mucho de eso. Y creo que conseguí no parecerme a Reinaldo en lo que escribo. Influyó en el amor a la vida, en los libros que nos intercambiamos, cosas que nosotros teníamos que él no había leído, se las dábamos, y viceversa. Él tenía muchos contactos a veces con gente que venía de afuera, le traían libros y nos los prestaba. A veces yo los recogía ahí en su casa de la playa y nos íbamos para el Patricio, y lo que hacíamos era sentarnos a leer ahí abajo de las matas. Ahí, por ejemplo, yo recuerdo que leí Las Puertas del Paraíso de Jerzy Andrzejewski, una de las lecturas que hice ahí. Un libro que él tenía, que le habían prestado y tenía que devolverlo, lo senté ahí, me lo di un tirón y se lo daba, como era común en aquella época en Cuba. Que había que leerlo porque te daban 2 horas para que lo lea. Sí. Con generoso 2 días. Si tenías la suerte de tener a alguien que tuviera el libro, claro, no era tampoco... hablando de libros y de títulos de cosas, tú publicaste este libro muy importante que se llama Poesía exiliada y pateada, que recoge varios nombres y la obra de varios escritores. Háblanos un poco de ese libro, de esos escritores por sus nombres y, en fin, tu juicio de valor sobre la obra de estos. Yo escogí estos 7 fundamentalmente porque los conocía todos, pero no son los únicos, no es la única poesía exiliada y pateada, hay muchos otros anteriores a ellos. Bueno, imagínate todos los presos políticos que escribieron en prisión, también fue una poesía exiliada y pateada, y posteriormente también ha habido muchas. Pero aquí todos ellos eran geniales. Eddie Campa era un poeta extraordinario. Era vagabundo, era un tipo que no tenía casa, era un homeless, como le dicen en inglés. Escribió un libro maravilloso que se llamaba Lily de Havana Memorial Park, como un cementerio, y todo el mundo estaba muerto en ese cementerio y iba describiendo a cada uno de los personajes. Ese libro fue el único que él publicó y me dejó a mí un libro que Juan está haciendo gestiones para publicarlo ahora, con una editorial en España que se llama Curso para Estafar y otras historias, porque eso es lo que era él, un estafador. Él vendía manillas, aros falsos, como si fueran, todo lo que estaban afuera del Publi, tratando de vender esas cosas. Era un pícaro, de eso vivía él. Y de pronto desapareció. La última vez que yo lo vi con un tubo que le estaba saliendo por aquí del pecho así, y se era que él fue al médico, no le trabajaban los riñones y tenía que hacerse diálisis. Se hizo una y dice que más nunca se iba a hacer más ninguna, que eso era horroroso. Y según me dijeron, a mí se arrancó el tubo y se desapareció. Nadie sabe. Como era un tipo marginal, tenía como 7 o 8 identidades. ¿Sabe Dios con qué identidad lo cogieron muerto? Nunca apareció. Y se hicieron gestiones muy fuertes para... Jorge Oliva, también otro gran poeta, ya fallecido. Es que todos son fallecidos, también por eso lo escogí. Ariza, Arena. Menciónalos, por favor, con el nombre y apellido completo. Sí, bueno, Eddie Campa, Leandro. Eddie es Leandro, Eduardo Campa, Jorge Oliva, René Ariza, que todo el mundo lo conoce, sale al final de la película Conducta Impropia. Reinaldo Arena, Esteban Luis Cárdenas, que era otro poetazo tremendo, y además también prosista. Él publicó un libro de cuentos que contiene un cuento que se llama Un café exquisito, que desde mi punto de vista es uno de los mejores cuentos escritos por un cubano en los últimos 50 o 60 años. Es un cuento extraordinario y que refleja su vivencia, porque era otro ser absolutamente marginal. ¿Este es el autor de Adire y El tiempo roto? No. ¿Quién es el autor de...? Porque por alguna razón lo conecto con esto. Es Granado, el autor de Manuel Granado. Ya. Y Roberto Valero, que murió de SIDA, que era poeta también, bueno, igual que David Lago. Un tipo de pocas palabras, yo lo conocí en España, era un gran poeta. Todos ellos fueron muy pateados, muy golpeados por la vida. Por eso los escogí a ellos. Y como poetas eran sencillamente extraordinarios. Todos ellos eran poetas extraordinarios. Este es el poema de Reinaldo, Voluntad de vivir manifestándose. Sí. ¿Recuerdas? Es un poema, sí, cómo no. ¿Quieres leerlo? Un poema genial. Lo intentaré porque sabes que estoy ciego.
se llama Voluntad de Vivir Manifestando, y se fue escrito en la prisión del Morro, en La Habana. Es decir, memorizado en la prisión del Morro de La Habana, y después lo escribió cuando lo salió. Dice, ahora me comen, ahora siento como suben y me tiran de las uñas, oigo su roer llegarme a los testículos, tierra, me echan tierra, bailan sobre este montón de tierra y piedra que me cubre, me aplastan y vituperan, repitiendo no sé qué aberrante resolución que me atañe. Me han sepultado, han danzado sobre mí, han aprisionado bien el suelo. Se han ido dejándome bien muerto y enterrado. Este es mi momento. Ese era un poema genial. Todos eran grandes poetas, grandes poetas. Jorge Oliva es espectacular. René Risa es el autor de Qué trampa también hecha nos han hecho. Bueno, aquí nos podemos leer el libro completo, es espectacular, lo recomiendo. Cuando estuviste en España, conociste, por supuesto, ya lo mencionaste, a Pío Serrano, a Carlos Alberto Montaner. ¿A qué otros autores, digamos, importantes del exilio conociste? ¿Conociste a Vaquero? Conocí a Vaquero, tuve ese privilegio de pasar una Navidad con él en casa de Pío Serrano, precisamente. Tuvimos una Navidad con Vaquero, que esa noche estaba allí, además de Reinaldo, también estaba Reinaldo, estaba Vaquero, estaba un fotógrafo cubano, Germán Puig, Germán. que le gusta que le digan Germán Puig, porque es catalán, que es un gran fotógrafo, una especie de dandy, de Mr. Proust cubano, sí, de Barón de Charlus, una persona bien interesante. Estaba ahí Edith Llerena, que era la esposa de Pío en aquella época, que es una gran poetisa, muy buena y muy amiga mía, ya fallecida también. Y fíjate, cuando llegó ya Vaquero, ya más nadie iba a hablar nada. ¿Quién iba a hablar nada delante de Vaquero? Si era un gran conversador, tenía unas anécdotas, lo que desgraciadamente era un tipo que le tenía fobia a las cámaras fotográficas y no se podía retratar. No permitió que tiraran ni una foto. Dice, Pío, no le gusta que lo retrate. Por eso hay tan pocas fotos de él. Y por supuesto también conocí a David Lago. ¿Conociste a José Mario? Sí, claro. De las ediciones El Puente. Se podía conversar poco con él, pues siempre estaba borracho. Sí, sí. Era un buen alcohólico perdido. Murió precisamente de eso, de alcohólico perdido. En una guardilla que tenía ahí en Lavapiés. Pero era un gran poeta también y pasó mucho en Cuba. Fue el creador de las ediciones El Puente. Lo patearon muchísimo a José Mario también. No pudo sobrevivir prácticamente a ese desastre. ¿Crees tú que la gente que llega de Cuba, digamos los creadores, digamos, ¿no?, que llegan de Cuba, de algún modo recomponen en el exilio ese tejido roto, desgarrado de la literatura y del arte cubano? Depende cómo vengan. Ajá. Si vienen a quedarse como exiliados, ya le pasa lo mismo que le pasa a todos los exiliados. Dejan de existir. Sobra los ejemplos. Para uno más reciente, hace poco llegó Juan Carlos Cremata, que le suspendieron cineasta, en Cuba, ¿no? Era cineasta y dramaturgo. Le suspendieron a él la obra El Rey se muere en Cuba, al final tuvo que exiliarse. ¿Y dónde está Juan Carlos Cremata ahora? Entonces, ¿tú crees que...? Pero no, déjame terminarte la idea, perdón. Sí. Depende cómo venga, si vienen exiliados. Ahora, si vienen a abastecerse de champú y desodorante y pasta de dientes, como la mayoría, esa gente no creo que vayan a aportar mucho aquí. Yeah. Sí, o vienen para estar yendo y viniendo, reconciliándose aquí con otros semejantes y diciendo que ellos no son exiliados. Sí, de todas maneras, en mi caso particular, yo nunca he tenido que reconciliarme con nadie, porque yo nunca he estado pagado con nadie. Claro. Ellos son los que se pagan conmigo, yo no me he pagado con nadie nunca. Entonces, ¿tú crees que no ha cambiado la predisposición de muchos creadores iberoamericanos y españoles respecto al ingente esfuerzo que ha hecho el exilio cubano, todos esos creadores de talento? Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado porque no les interesa que cambie. Y yo ya a estas alturas ya de mi vida, yo no discuto con nadie que se me autodefina como de izquierda, porque es inútil. Ellos tienen ideas preestablecidas
y no los vas a sacar de ahí. Entonces, ¿para qué voy a discutir? Es decir, bueno, y la idea de Cuba, como dices, es un sueño que aunque sea la pesadilla real de otros, para ellos es como no... Nada, si tú lo estás mirando en lo que ven, la cuestión es venir aquí y regresar ante los 2 años para no perder la casa. Mencionar nombres sería inútil, todos los conocemos. Tú no has vuelto a Cuba, No, pero tienes un cuento, entre otros que ahí yo pueda pensar, en el cual el personaje que yo me atrevo a decir que es una especie de proyección tuya, regresa a Cuba y muere. le hacen un homenaje, doctor honoris causa por la Universidad de La Habana. Claro, pero muere. Muere allí. Le faltaba algo. Ese es un cuento que se llama Vencedor. Es un escritor ya amargado, viejo, famoso, que vive solo en la montaña. Y al final se da cuenta que le falta algo, y lo que le falta algo era regresar a su país. Y cuando regresa, regresa para morir. Pero ese no eres tú. No, lo voy a hacer yo. Yo no quiero ni que mis cenizas las lleven allá. No te hace falta morir allí. No. Es más, te puedo decir que nunca he sentido nostalgia por, no voy a decir por Cuba, por La Habana. Siento nostalgia por Madrid, por el tiempo que viví. Pero por La Habana no he sentido nostalgia. Amo mi país, desde luego. Siempre lo he amado. Y mi literatura prácticamente es una literatura cubana. Y que lo quiera negar pierde su tiempo. Pero nostalgia no siento nostalgia. Ha habido mucho dolor acumulado, mucho dolor provocado por ese país, por un gobierno que ha destruido minuciosamente, con alevosía, un país, con plena intención. Porque ese gobernante, que no me gusta mencionar su nombre, odiaba profundamente al cubano, a la nación y especialmente a La Habana. Y por eso la convirtió en lo que es una cochiquera en la actualidad. Yo no puedo sentir nostalgia por eso. Bueno, dejo que cierres tú, si quieres añadir un comentario, decir un poema, lo que te parezca. Y darte las gracias, por supuesto, por tu... Bueno, gracias a ti por tu generosidad y por haber hecho esto que estás haciendo, no solamente a mí, sino a otras personas también del exilio, de los cuales nadie se ocupa, como por ejemplo Ángel Cuadra, y que se ocupará Cuba en su labor necrológica cuando nos muramos, como ha hecho últimamente con todo lo que se han muerto, Con Baquer, que ha tratado de recuperarlo y de hecho borrón y cuenta nueva. lo ha logrado. No sé qué se me ocurre para decirte, aparte de darte las gracias. Quizás recitarte algún poema del libro. Deja ver cuál se me ocurre de aquí, que sea breve y no... O decirte... Eres una persona que tienes una memoria increíble, recuerdas muchísimos poemas de muchos poetas. Quiero morir cuando decline el día. Este era un poeta muy emblemático, un poema muy emblemático para nosotros, del mexicano Gutiérrez Nájera. Nosotros lo recitábamos mucho en el Parque Lenin porque siempre soñamos con salir en una base, en huir, en escapar de aquel infierno. Y eso un poco lo veíamos en ese poema de Gutiérrez Nájera. Quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al viento, donde parezca un sueño, la agonía y el alma, un ave que retome el vuelo. No escuchar en los últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a solas, más voces ni plegarias suplicantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir cuando la luz triste retira sus áureas redes de la onda verde y ser como ese sol que lento expira algo muy luminoso que se muere. Morir y joven antes que destruya el tiempo aleve la gentil corona, cuando la vida dice
aún soy tuya, aunque sepamos bien que nos traiciona. Muchas gracias, Morelis. Gracias a ti.